Entonces, los saludo nuevamente a todos. Espero que todos ustedes estén muy bien. Muy buenos días para todos, muchachos. Tardes ya. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Bueno, ¿cómo les ha ido? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces, bueno, habíamos trabajado en la clase pasada con respecto a las estructuras aminadas, ¿no? Sí, señor profe, yo tengo una pregunta. Claro, cuéntame. Eh, pues yo le tomé una foto del trabajo que estamos haciendo y lo fui solucionando, Sí. pero la verdad no sé cómo uno lo nombra, por ejemplo, cuando tiene timina, cuando tiene dos timinas, porque es que en la tabla como tal no aparece ninguno Cuando tiene complemento. dos timinas consecutivas. Sí, señor. Es que hay varios que tienen timina, pero no aparece en la tabla. Bueno, espérate porque creo que estás confundido con respecto al concepto de timina. ¿Sí? Porque acuérdate que en la timina yo no manejo con la timina, sino manejo es directamente con el ARN. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, señor. Entonces, por Es que eso, con eran, timina, cuando tengo dos timinas consecutivas, no voy a tener dos timinas como tal consecutivas, sino lo que voy a tener en ese caso va a ser dos uracilos seguidos. Acuérdate de eso. entonces me hace falta llenar ese pedazo de la tabla, profe. ¿Cómo? Me hace falta llenar entonces cuadrar esa parte de la tabla. Listo. Entonces, ve revisándola entonces y ya miramos a ver cómo solucionamos las dudas de esos ejercicios. ¿Vale? Bueno, profe, gracias. Vale. Bueno, entonces muchachos, pues finalmente en esta parte pues lo que les mencionaba a ustedes, vamos a ver hoy cómo se construirían algunas de estas moléculas. Pues vuelvo y les repito pues que a mí me parece como digo con ustedes pues esta parte la vamos a ver, pero principalmente pues ahí como por tener en cuenta pues qué sería un enlace peptídico y cómo se construirían esas moléculas a través del ARN, a través del ADN. ¿Vale? Pero lo más importante, pues finalmente sería tener en cuenta, pues básicamente los procesos que ya veníamos trabajando con respecto a la secuencia de nucleótidos. Entonces voy a tomar simplemente este pedacito que está aquí. Permítanme un momentico, les comparto pantalla, como para no hacerlo a grosso modo, pues, y tampoco de pronto un poquito tan complejo. Ya esta semana, entonces, ¿qué nos corresponde? Ya nos corresponde es empezar a resolver ejercicios, ¿vale? Sí, señor. Listo, bueno. Entonces pónganle cuidado con ustedes, entonces, cómo sería esta vaina. Entonces, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí. ¿Sí o Sí, no? señor. Sí, señor. Listo, pues póngale cuidado. Aquí tengo una secuencia de nucleótidos, entonces en esta secuencia de nucleótidos, pues yo le puedo dar simplemente las combinaciones que necesite y que encuentre pues referentes precisamente a este tipo de sustancias. Dentro de estas combinaciones, pues yo me voy a guiar por la secuencia de los tres nucleótidos, que es lo que tengo aquí. Pero les recuerdo que la secuencia de los tres nucleótidos es específicamente con base en el ARN y que el ADN, tanto el molde como el complementario, entonces aquí pongámoslo como ADN complementario, sea ADN complementario o ADN traductor, en este caso también lo podemos dejar aquí. ADN traductor y complementario. Yo les recuerdo que el complementario pues es básicamente esta hebra o es este que se va a sintetizar pues principalmente a partir de este que es el que me encuentra al lado derecho. Fíjate por lo menos, me recuerda el nombre de la persona que me estaba haciendo la pregunta hace un momento, creo que era Santiago. ¿Quién me estaba haciendo la pregunta hace un momentico de que no estaba Yo, entendiendo? profe. Ah, bueno, Kevin. Listo.
Entonces ponle cuidado, Kevin, que por ejemplo en el caso del ADN y el ARN, siempre yo trabajo es con la base del complementario. ¿Qué quiere decir que yo trabaje con la base del complementario? Fíjate que aquí tengo un sentido 5' y un sentido 3', que esta es la hebra del ADN que pues me va a servir a mí para organizar y para estructurar el resto de la cadena. Es muy importante tener en cuenta aquí que por lo menos para este tipo de estructuras y para este tipo de procesos, siempre yo voy a manejar voy a manejar una ARN que me va a permitir entonces traducir la hebra subsecuente o la hebra que está al lado, que va a ser la hebra que va a ir acompañando el proceso. Por ejemplo, este me sintetiza esta hebra y a partir de esta hebra es que yo puedo complementar esta. Pero si yo lo hiciera en sentido contrario, entonces, ¿qué sería de la hebra que estaría en el ARN al otro lado de la cadena? Es decir, es como si yo tuviera esta otra hebra y estuviese hablando de que ahora voy a sintetizar esta hebra a partir de esta hebra que está aquí, voy a sintetizar la hebra complementaria o viceversa. Entonces, básicamente yo lo que tengo que tener siempre en cuenta es que a partir de una hebra que me entreguen, tomemos esta mejor, a partir de esta hebra que me van a entregar, siempre es importante que yo tome en cuenta el orden en el que está precisamente esta. O sea, es decir, voy a trabajar es principalmente a partir de esta. Les recuerdo entonces, vuelvo y le pongo aquí el título. Entonces aquí voy a tomar una hebra de ADN y esta va a ser el ADN molde. Y a través del ADN molde, entonces voy a tomar el ADN traducido o complementario, que es con el que voy a trabajar. Y voy a trabajar aquí con el ARN, o le voy a poner las tonalidades del ARN. Entonces, Kevin, si aquí tengo guanina, ¿qué debería ir aquí enfrente? Kevin. ¿Guanina? Es que la verdad no me acuerdo No, muy bien. Timina. no. ¿Se acuerdan de la canción? No, pero es que tocó volvérselas a poner. Citosina. Ah, muy bien. Entonces recuerdo que siempre que yo tengo una guanina, voy a tener un acompañante y el acompañante de la guanina, que es una letra circular, en el caso del ADN, será la citosina. En el caso de la timina, ¿quién es el acompañante? Adenina. Adenina, perfecto. Entonces aquí retomamos la adenina y la ponemos aquí. Listo. Aquí tengo la citosina. ¿Quién será el acompañante? Guanina. Guanina, perfecto. Entonces recordemos que siempre en este tipo de procesos, pues yo voy a utilizar estas bases nitrogenadas básicamente en este mismo orden. Guanina con citosina, timina con adenina, citosina con guanina, adenina, entonces ¿con quién irá acá? Con timina. ¿Con quién? Con timina. Con timina, perfecto. Entonces fíjate que por lo menos aquí la conjugación va a ser con timina. Y esta timina que está aquí, pues cuando yo la vaya a pasar al ARN, no va a ser timina, sino va a ser uracilo. ¿Listo? Entonces vamos a acabar de complementar entonces esta aquí. Entonces básicamente el proceso siempre va a ser el siguiente. Entonces siempre que yo me encuentre una guanina, pues pondré citosina. Por ejemplo, fíjense que aquí está repetida 2 veces la guanina, pondré la citosina. Aquí me la encuentro una vez, entonces pondré, perdón, aquí no me la encuentro una vez en la última parte de la cadena, entonces aquí pondré nuevamente la citosina, ¿vale? Luego tengo la adenina, que tiene su par, de acuerdo a lo que tú acabas de establecer aquí, que es la timina. Entonces, por lo tanto, voy a tomar la timina y la voy a poner siempre que me encuentre una adenina. Entonces, fíjate que por lo menos ahí está. Bien, y viceversa, siempre que yo me encuentre una timina, pues pondré entonces la hebra complementaria que será, o la base complementaria que será la adenina. ¿Listo? Y entonces por lo menos hasta ahí ya tendríamos esta, completándola aquí y completándola aquí, que sería lo último que nos faltaría. Y listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que me está haciendo falta aquí, pues va a ser la guanina y va a ser la guanina en estos ambos casos, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Póngale cuidado. Respecto a la ARN, la diferencia es que aquí no voy a utilizar el ácido desoxirribonucleico, sino voy a utilizar el ácido ribonucleico. ¿Estamos claros en eso? ¿Sabes de qué estoy hablando? Esto como para hacer un repaso. Creo que sí, profe. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que hay entre el ribonucleico y el desoxirribonucleico?
Era como lo que estamos viendo, que era lo que aparecía en la tablita verde y rojo. Sí, aparecía un puntico rojito y en ese puntico rojito me dice que hay un azúcar que se llama la ribosa, la cual va a presentar entonces esa estructura del ribonucleico y el desoxirribonucleico. Lo más importante es tener en cuenta que esa estructura de aquí va a ser casi que la misma de aquí, porque antes de formarse esta que es el complementario, es decir, antes de que se pegue ese complementario que lo voy a poner es por este lado, pero realmente lo que se va a pegar primero es el ARN. O sea, quiere decir que esta hebra es lo segundo que se produce, mientras que el ADN va a ser lo primero que se produce. Entonces, es muy importante tener en cuenta que aquí, esta cadena de ADN, lo que le va a decir, le va a decir al ARN, mire, ayúdeme, traigas esta cadena que está aquí y empiece entonces a poner uno por uno, mire. Entonces, quite este señor de acá y váyalo traduciendo aquí, ponga este señor de aquí, que es el mismo de acá, váyalo pasando al otro lado, entonces esto lo va pegando de esta manera y le va diciendo, vaya tomando uno por uno. Todos estos pueden estar en desorden en medio de la célula, pero entonces lo que le va a decir es, vaya y tome y póngalo allá. O sea, es decir, este proceso es el que va a ir realizando uno por uno, nucleótido por nucleótido, hasta que finalmente complete toda esta hebra. Pero ¿qué es lo que pasa con el ARN? Que el ARN lo que va a decir es, no, señor, espere un momentico, porque es que por más ARN que yo sea, pues yo no voy a poder tener ni la misma base de la ribosa, ni voy a tener las mismas bases nitrogenadas. Por lo tanto, para este caso, este elemento lo que va a utilizar es otra vaina que se llama el uracilo, o esta base nitrogenada lo que va a utilizar es otra cosa que se va a denominar el uracilo, y todas las timinas que están ahí, así tal cual como lo estoy haciendo aquí, las van a venir a reemplazar por el uracilo. ¿Hasta ahí estamos claros en eso? Ah, listo, profe, ya lo entendí. Listo, bueno. Entonces, luego, ¿qué dice? Dice, bueno, listo. Entonces, ahora enumérese. 1, perdón, 2, 3. ¿Listo? Como aquí tengo cada 1, 2, 3, voy a volver aquí 1, nuevamente para abajo 2 y nuevamente para abajo 3. Y así este proceso va a continuar hasta que finalmente se completa hasta abajo, hasta la última hebra. Entonces lo voy a poner aquí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, ¿vale? Como ahí tengo entonces las tres bases nitrogenadas, entonces ahora esta vaina lo que va a decir es, espérenme un momentico, porque cada 3, y yo lo voy haciendo aquí con Excel para combinar celdas, porque cada 3 lo que usted va a hacer es traducir específicamente un aminoácido. ¿Listo? ¿De dónde saca esos aminoácidos? Esos aminoácidos los saca de la tablita que yo ya les había enviado la vez pasada. ¿Sí? ¿Tienen la tablita por ahí a la mano o no la tienen? Sí, señor. ¿Listo? Bueno. Entonces, de acuerdo a esa tablita que está ahí, entonces, ¿cuál sería la base nitrogenada que correspondería a esa secuencia de nucleótidos que están acá, a esa secuencia de ARN? Citosina, adenina, guanina. ¿Cuál será el primero? ¿Cuál será el primero entonces que corresponde ahí? Leucina. Leucina, profe. Si no estoy mal. ¿Leucina? ¿Lo encontraste como leucina? Sí, señor. Listo, entonces vamos a ponerlo ahí exactamente en el mismo orden en el que me estás diciendo tú. Yo no voy a buscar la tabla, simplemente voy a esperar a que ustedes me digan y ustedes mismos caigan en cuenta. Listo, entonces me dicen ustedes qué es la leucina. ¿Todos están de acuerdo con qué es la leucina? Por favor, verifiquen todos. Sí, niños. No, profe, yo tengo aquí el y me aparece CAG es igual a CAG, sí, GLN. señor. ¿Cómo? GLN. CAG. Eso Entonces te está apareciendo a glutamina, ti perdón, profe. Glutamina. la Es glutamina. glutamina. Es GLN. ¿Listo? Glutamina. ¿Listo? Sí. Perdón, esa es glicina. Esto la glutamina es GLU. ¿Listo? En esta cual aparecerá
Perdón un momento que me están marcando el colegio. Bueno, ¿Cómo están, muchachos? Qué pena con ustedes, era una llamada de calle 80. ¿Me hacen un favor? ¿Me le pueden informar a su compañero Juan Rojas que si puede cerrar todo y volver a abrir para ver si, si lo deja ingresar? Es que no lo está dejando ingresar. Niños, ¿me están escuchando? sí, señor. Bueno, listo. Entonces continuemos entonces aquí con este proceso de traducción. Entonces ustedes me estaban mencionando y me estaban diciendo, bueno, que en este ejercicio que estamos aquí traduciendo, el primero sería la glutamina. ¿Aquí cuál sería? Ser. La serina. ¿Listo? Aquí tendríamos la serina. ¿Cuál seguiría? Uraciloadenina, adenina. La TYR. ¿Seguros? Mírenla bien. Ah, bueno, listo. Uraciloadenina, adenina, perdón. No, el que está mirando mal soy yo. ¿Listo? Sí, señor. Ya, no mentiras. Si hay un error. ¿Cuál sería? ¿Qué color me aparece ahí? Está en rojo, profe. Está en rojo. Si me está en rojo, entonces quiere decir que aquí tendré que cambiar 1, porque pues finalmente no me va a servir. Entonces lo voy a cambiar, por ejemplo, aquí. Voy a cambiarlo por otra, nuevamente por otra letra A. Porque pues cuando está en rojo es que me está diciendo que hay un pare, que hay un corte. Entonces esos cortes en las cadenas de ADN intermedios no se pueden presentar. Por eso es importante que entonces aquí ustedes estabilicen y ustedes busquen a ver cuál sería el cambio que tenían que presentar, ¿vale? Aquí pues por lo que lo hicimos de manera aleatoria, entonces presentamos un corte, ¿listo? Pero entonces, ¿qué letra tendríamos que poner ahí? ¿O qué letras tendríamos que poner ahí en este caso? Leu. ¿Listo? Entonces vamos a mirar adenina. Perdónenme un momento.
Entonces aquí tenemos uracilo, adenina. Y entonces en este caso, para el uracilo, adenina, tendríamos a la leucina. ¿Listo? ¿Cuál seguiría acá? Pero, ¿Listo? Entonces aquí tendríamos a la prolina. ¿Listo? ¿Aquí a quién tendríamos? sería Met, pero está en verde. No importa, eso sí no importa, ¿vale? Ya. De hecho, debería ser la primera que debería estar aquí. Lo que tengo que evitar es que siempre me aparezca un rojo, ¿vale? Ah, bueno, sí. Vale. ¿Aquí qué tendría? Serina. Serina. Otra serina, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de aminoácidos? Pues que básicamente ellos lo que van a hacer es, imagínense, esta vaina se van a unir por millones. O sea, ni siquiera se van a unir de a 1, de a 2, de a 3, ni de a 20, ni de a 30. Esta vaina se une por millones y por montones. Entonces, cada vez que ocurre este tipo de procesos, pues entonces aquí lo más importante es entender que ellos van a formar algo que yo les mencionaba a ustedes en alguna clase que se denominan los enlaces peptídicos. A través de esos enlaces peptídicos, pues básicamente cómo serían este tipo de estructuras. Entonces, fíjense muy bien que de acuerdo a la estructura que ustedes me acaban de dar, pues entonces básicamente vamos a tratar de construir la molécula. Vuelvo y les repito, pues que este sería un proceso, un ejercicio que pues digamos con ustedes no me interesa tanto que lo empiecen a hacer en este momento, pero pues sí me parece importante que ustedes por lo menos lo vean y sepan qué es lo que me está apareciendo aquí. Entonces póngale cuidado, como me está secuenciando, entonces cada secuencia del nucleótido del ARN me va a sintetizar un aminoácido. Entonces, ¿qué es lo que yo hago por lo menos para estos aminoácidos? Pues básicamente con estos aminoácidos lo que voy a hacer es ubicar cada uno de ellos. Entonces fíjense que por lo menos aquí estará la glutamina, y esta glutamina pues va a tener, o se va a denominar pues como tal, todos ellos se denominan como aminoácidos porque aquí va a tener una estructura que es la que se denomina como ácido carboxílico, y aquí tengo el grupo amino. Entonces, en esta estructura que yo tengo aquí, la voy a girar por darle un poquito más de comodidad ahorita a la hora de empezar a unirla. Pues en este tipo de estructuras es que yo voy a tener que buscar la forma de enlazar una molécula con la otra. Entonces, básicamente esta que va a ser la glutamina se va a enlazar con esta otra que dice que es la serina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tendré que venir aquí a buscar la tabla y tendré que buscar la serina, que es el otro aminoácido esencial, y que a través de este aminoácido, pues básicamente lo que va a hacer es darle nuevamente la forma o la estructura para poderlo enlazar. Entonces, póngale cuidado cómo es que se va a enlazar esta vaina. Estos van a ser lo que se denomina como enlace peptídico. Entonces ya quiero que vean cómo es que funcionarían estos centros activos. Cuando usted se dé cuenta de este centro activo, pues usted lo que va a analizar es que me forma el enlace peptídico porque se une entre el OH y el NH2, que quiere decir que entre estos dos van a formar un enlace, pero el que tiene que salir de este enlace es este. ¿Esto con el fin de qué? De que cuando su cuerpo metabolice o sintetice algún tipo de aminoácido un poquito más complejo, o un oligopéptido, o un polipéptido, pues realmente lo que esté pasando es que usted tenga una producción de agua. Es una de las razones por las cuales cuando usted hace ejercicio, elimina agua. ¿Por qué? Pues porque básicamente esta estructura va a venir y se va a pegar aquí. Y fíjense que lo que me acaba de eliminar aquí básicamente es lo siguiente. De aquí me va a eliminar el OH. ¿Listo? Y de aquí me va a eliminar un hidrógeno. ¿Qué me da hidrógeno y OH enlazados? Eso lo llamamos en química. Niños. Señor, qué pena, profe. Un hidróxido, ¿no? Hidrógeno y OH. Recordemos que el OH es el hidrógeno. Pero ¿qué pasaba cuando yo mezclaba un ácido con una base? ¿Qué se formaba? ¿Sí se acuerdan? Cuando yo tenía esa mezcla entre hidrógenos y bases. ¿Qué era lo que se producía? Una sal. Una sal. Y además de la sal, ¿cuál era el otro producto que me quedaba ahí? ¿Cuál era el otro producto que me quedaba?
Agua. Agua, listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo en este tipo de estructuras? Pues básicamente en este tipo de estructuras lo que tengo es exactamente lo mismo. Miren. Esta es la parte ácida de la molécula y esta es la parte básica de la molécula. ¿Qué quiere decir? Que como esta es la ácida y se une con la básica, lo que me va a formar o lo que me van a formar estas dos moléculas o lo que va a lograr es que esta venga, se acerque a esta otra molécula de aquí y al enlazarse entonces estas dos moléculas, lo que me va a salir de aquí pues básicamente va a ser lo que tenemos entonces aquí. Ay, perdónenme un momentico que se borró todo. ¿Listo? Entonces lo que va a lograr es básicamente que esta molécula, que es la que tiene el carácter básico, esta que es la que está aquí, pues ella vaya a formar el otro enlace y venga aquí y se enlacen aquí las dos. Fíjese que una perdió el OH y este que es el nitrógeno perdió el H, o sea que quiere decir que lo que va a formar entonces como consecuencia o como resultado de esta reacción, pues entonces aquí lo voy a poner y va a ser agua. Entonces quiere decir que aquí acaba de formar una molécula de agua. Bien, pues aquí se acaba de formar una. Pero luego viene otra que es la leucina. Y entonces en esta leucina lo que va a pasar pues básicamente es esto. Entonces ahora va a venir la otra molécula que va a ser la leucina. Y esta leucina que está aquí pues ella también va a buscar acomodarse. Y conforme se acomode esta leucina pues lo que va a hacer es básicamente lo siguiente. Ella también va a venir, va a ubicar la molécula acá y va a decir, esperen un momentico porque es que yo también tengo que ir a formar el otro enlace por este lado de la molécula, o sea, por el otro lado. Entonces fíjense que aquí ya atacó el OH, o sea, quiere decir que el próximo OH que va a atacar va a ser básicamente este. Entonces quiere decir que se va a arrastrar a toda esta molécula y lo que le va a decir es, venga y usted venga y péguese aquí. Entonces fíjense que por lo menos ahí, como está la molécula, aquí ya no tendré formada entonces una sola molécula de agua, sino que tendré otra molécula de agua. O sea, ¿cuántas moléculas de agua van? 2. 2 moléculas de agua. Cada vez que se pega un aminoácido con otro aminoácido, lo que me hace es formar moléculas de agua. Entonces, voy a tratar de darle por lo menos a este pedacito nomás la proyección tridimensional. Y fíjense ustedes por lo menos cómo sería la proyección tridimensional. De esta pequeña porción, aquí no tengo sino 3 aminoácidos pegaditos. Ahí no tengo nada más por el momento. No tengo sino 3. ¿Listo? Entonces vamos a continuar entonces aquí con el proceso de pegado y vamos a acabar de pegar las otras 3 estructuras a ver finalmente entonces cómo quedaría. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Sí, señor, vale. Listo. Entonces póngale cuidado. Después de esta, entonces, ¿quién viene a ser pegada ahora dentro de las moléculas? Ahora, ¿quién vamos a pegar? Ya pegamos. Glutamina, serina, leucina. Ahora sigue ¿quién? ¿Quién es esa representada con la letra PRO? Niños. Prolina. Prolina, muy bien. Entonces ahora vamos a venir aquí, vamos a buscar a la prolina, que miren que es esta molécula que está acá. Bueno, esta prolina sí me toca darle un poquito más la vuelta para acabar de acomodarla. ¿Listo? La voy a poner de esta manera. Bien. Y esta prolina pues va a buscar también, entonces la forma de enlazarse allá arriba y lo que va a decir es, venga entonces y formamos el enlace por medio de este nitrógeno. ¿Listo? Entonces ella va a venir a formar el enlace aquí en la parte de arriba. ¿Listo? Formado ahí el enlace, entonces fíjense que lo que se eliminó fue otra vez el OH, por lo tanto, ¿cuántas moléculas de agua van? 3. 3 moléculas de agua hasta el momento. Voy a girar un poquito esta molécula hacia este lado para poder continuar pegando. ¿Listo? Luego dice entonces que tengo que pegar ¿a quién? Metionina. Metionina. Muy bien, entonces voy a venir aquí a mi tabla, ubico la metionina, que aparece con la letra MET, o con la abreviatura MET, y a esta que es la metionina, entonces también nuevamente vuelvo y la giro un poquito pues para acomodarla aquí, que se me acomode con el resto de la estructura. ¿Listo?
Esta sí me va a tocar... no, mentiras. Aquí un momentico. La metionina. ¿Listo? Entonces, mire, ahí estaría ya enlazada la metionina. Y luego, de últimas, ¿cuál sigue? La serina. Serina, perfecto. Entonces vamos a buscar aquí la serina. Entonces, aquí estaría la serina. ¿Listo? Y esta serina vendría a enlazarse, pues aquí por lo menos por este lado. Esta sí me toca girarla un poquito, pues para que me quede más cómodo la ubicación. ¿Vale? Entonces... Listo, mire, ahí ya estaría la molécula. Entonces, a pesar de que es una molécula de apenas, a duras penas de 6 aminoácidos, fíjense en entonces cómo sería la proyección tridimensional. Entonces ya de por sí sería un poquito compleja. ¿Listo? Entonces les voy a poner a girar ahí un poquito mientras que ustedes se van dando cuenta, pues finalmente, qué es este tipo de estructuras. Profe, una pregunta. Dime. Dime. Al, ¿Qué duda al tienes? tener el MET en la mitad de la cadena, Ah, bueno, listo. Muy importante eso que... por el que quiere generar lo que la... ¿Cómo explicarlo? A ver. Al tener el MET en la mitad La de la metionina. cadena, sí, Ok. Sí, ¿qué pasa con no, eso? eso no afectará al producto final que ya está establecido. Por lo menos en este O sea, caso, no, si estuviéramos, bueno, en este caso porque estamos hablando de un ácido nucleico y estaríamos hablando de un corte, de una sección del ADN. Ustedes saben que la cadena de ADN también está seccionada porque ya no se puede mantener todo el tiempo como en la misma posición. ¿Qué quiere decir ese, por lo menos ese MET? Que ese MET lo que me está representando aquí es que yo tengo la secuencia o la unión de una serie de nucleótidos o de una serie de proteínas y que esa metionina que está aquí está dando inicio nuevamente a otra secuencia del ADN. ¿Me hago entender con esto? O sea, ¿qué quiere decir? Ustedes saben que los cromosomas no están fusionados todos en la cadena. Los cromosomas están separados. ¿Cuántos pares de cromosomas tenemos los seres humanos? 23. 23. ¿En dónde? ¿En dónde tendríamos los 23 pares cromosomáticos? Hicieron una tarea de eso. ¿O no la hicieron? Niños. Dentro de las células, ¿no? ¿Pero cuáles células? Ustedes hicieron una tarea al respecto. La primera tarea que me hicieron en este periodo. ¿Cuál fue la primera tarea que me hicieron en este periodo? La matriz de meiosis. Listo. ¿Y la meiosis qué tipo de células qué tipo de células la realizan? ¿Diploides o haploides? Haploides. Haploides. ¿Y cuántos pares cromosomáticos tiene una célula haploide? 23. ¿Y cuántas tiene una diploide? Las mismas, ¿no?
46, ¿no? 46 pares cromosomáticos, muy bien, listo. De esos 46 pares cromosomáticos, quiere decir que van a haber secciones, van a haber unos cortes, ¿sí o no? ¿Dónde está cada corte? Pues cada corte está en donde termina una metionina e inicia un stop, ¿listo? Perdón, donde inicia una metionina y previamente aquí debe haber estado precedido por algún stop. Esto, digamos, pues para la pregunta que le dice el compañero, pues sí, obviamente estaríamos hablando de secciones o de pequeños cortes que se hacen en la cadena de ADN, ¿sí? Pero también es muy importante tener en cuenta que dentro de esas secciones o dentro de esos pequeños cortes que estamos hablando del ADN, no es que el ADN termine ahí, lo que pasa es que no puede haber entre un extremo 5' y 3', no puede haber, por ejemplo, un stop o no podría haber una metionina. ¿Cuándo se puede presentar de esta manera? Como le está preguntando, creo que es Kevin el que está preguntando. Es que no estoy viendo la pantalla. No sé. ¿Quién es el que le está preguntando? Recuérdame el nombre. Yo, profe Santiago. ¿Jorigua? Sí, señor. Listo. Cuando le está preguntando Santiago, entonces, ¿qué quiere decir? Las únicas proteínas que nuestro cuerpo sintetiza no son las que produce el ADN. O sea que si esto fuese una proteína cualquiera o una pequeña porción o una pequeña sección de una proteína cualquiera, aquí no hay problema en que esté la metionina esté aquí metida. No hay ningún inconveniente si fuese una proteína cualquiera. Pero si es una proteína del ADN o del ARN, tiene que llevar un orden. ¿Soy claro con eso? Sí, señor. Entonces, ¿cuál es el orden? El orden es que siempre que yo vaya a iniciar, por eso prefiero aclararles esto en este momento y ya aprovechando la pregunta del compañero, el orden es que si yo empiezo por MET, aquí voy a tener una secuencia de bases nitrogenadas, que puede ser cualquier número, pero después de esa secuencia que se está presentando aquí, automáticamente tengo que asumir lo siguiente. ¿Listo? Entonces aquí se van a presentar todas las secuencias. Voy a poner aquí, lo voy a rellenar con ceros. A ver si me deja. Le pongo otro número, no sé, voy a poner el más. ¿Listo? Después de esto, ¿pero qué? No sé, poner una letra. ¿Listo? Después de esto, si yo me voy a encontrar con una terminación, siempre tiene que ser lo mismo. MET, y luego tiene que entrar el stop o el punto de corte. ¿Listo? Siempre. Pero esto que siempre estoy mencionando aquí, estoy mencionándolo principalmente para quién? Lo estoy mencionando principalmente para el ARN. Si es para una proteína cualquiera del cuerpo que no tenga que ver directa o explícitamente con el ARN, yo puedo encontrar el MET en cualquier otra parte. Puedo encontrar una metionina en cualquier otra parte del cuerpo. ¿Sí me hago entender o no me hago entender? Profe, no le entendí muy bien esa parte. Bueno, póngale cuidado. Voy a mostrar una proteína terciaria. Voy a mostrar una estructura aquí de las que estoy trabajando con grado 11. Entonces, por ejemplo, espérame aquí. Listo. Entonces te voy a mostrar aquí esta parte. Si yo estoy hablando de una proteína cualquiera del cuerpo, que es una proteína como esta, que es una proteína lineal, que es de las más sencillitas que puedo encontrarme. Fíjate que aquí yo voy a tener una secuencia y es una secuencia aproximadamente de 125 aminoácidos. Es decir, es como si tomáramos 125 de las estructuras que nosotros acabamos de ver y dentro de esas 125 estructuras, pues entonces yo tuviese el MET metido entre cualquiera de estas puntas. Mire, por ejemplo aquí, ¿si te das cuenta aquí donde tengo la mano? Mira, acá. Sí, señor. ¿Qué letras aparecen ahí? MET. MET, perfecto. Pero cuando aparece este MET, fíjate que este MET no está asociado o no está ligado a una proteína lineal de la ARN, sino está ligado a otro tipo de proteínas lineales. Lee la diapositiva y me dices de qué tipo de parte del cuerpo, de qué tipo de proteína podría estar haciendo referencias a esa proteína que está ahí.
¿A cuál creen que es? Pues, profe, y dice que con los tendones y los cartílagos. O sea, si te está diciendo en este caso que es a los cartílagos, ¿eso podría ser posible o podría no ser posible que esté aquí este MET? ¿Sí o no? Sí, Pero ¿y si fuera una molécula del ADN? ¿Qué dices? no. ¿Por qué no? Porque tendría que haber un corte, ¿vale? Sí, ¿Vale o señor. no vale? Sí, señor. Listo. ¿Ahí hay corte o no hay corte? Santiago, ¿hay corte o no hay corte? Santiago. Profe, yo creo que no hay corte porque, digamos, el antecesor de MET no es un stop, entonces, ¿cómo puede ser algo Ahí no de puede. ADN? Listo. Ahí no puede haber corte porque no está ligado a la traducción del ARN. ¿Ven el ARN en alguna parte de esa proteína? ¿Me lo están mencionando en esa estructura proteica? O sea, por alguna parte está que se me esté referenciando la U, la G, la C y la A, No, señor. O desde acá no lo veo. ¿no? Desde ahí no se ve. O sea, quiere decir que, y si no está, pues significa que, ¿qué? Que hace parte del ADN, no del ARN. No, hace parte de una proteína del cuerpo. ¿Estará ligada al ADN y al ARN? Sí, posiblemente puede estar ligada al ARN, pero es una proteína con una función específica. ¿Cuál es la proteína de esa función específica? Ya la mencionó Santiago. Generar los tendones y cartílagos. Eso. Entonces, ahí estaríamos hablando simplemente de una proteína que va a tener esa característica y esa característica que está mencionada ahí, pues es precisamente esa que está mencionando el compañero. Ahí está generando una relación entre los tendones, entre los cartílagos y esa estructura tal cual como está ahí formada, como está estructurada, como está organizada, es una estructura que corresponde principalmente a los cartílagos y en ellas puedo tener al MET metido en cualquier parte de la estructura y de la molécula. Pero en el ADN puede presentarse eso, no, obligatoriamente en el MET tengo que tener un punto de apertura y un punto de cierre, por lo tanto tendré que empezar en alguna parte con MET y tendré que terminar en alguna parte con stop. Les recuerdo que siempre que yo les pongo a ustedes estos ejercicios, pues simplemente yo los tomo de forma aleatoria. Pues ya obviamente para el taller que ustedes desarrollan no se van a encontrar con esta forma aleatoria por ninguna parte, es decir, no se van a encontrar un MET aquí, quiere decir o que se lo encuentran aquí o se lo encuentran aquí. ¿Estamos claros con eso? Sí, señor. Entonces, eso es lo importante y necesito que ustedes más o menos se graben eso. Fíjense que las estructuras, tal cual como me las está presentando aquí, son unas estructuras que pues ya de por sí son bastante complejas y fíjense que por lo menos aquí se están presentando algo que se denominan como los giros. Estos giros, por lo menos fíjense que en esta parte de la estructura donde les estaba mostrando a ustedes por aquí, pues finalmente aquí donde tengo estos giros, permítanme un momentico, paro esta vaina de que pare de correr.
Por lo menos en estos giros que se están presentando aquí dentro de este tipo de estructuras, lo más importante tener en cuenta es que este giro de 180 grados va a permitir que la molécula tenga una forma. Ustedes muchas veces se preguntan y dicen, bueno, pero entonces también, ¿cuál es la relación entre esta parte de la genética y el fenotipo? Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo definirían ustedes o cómo determinarían ustedes que una persona tuviera el cabello liso frente a otra que tuviera el cabello ondulado? ¿Tendría que ver o no tendría que ver algo en la secuencia de proteínas que traduce el ARN? ¿Qué dicen ustedes? Profe, yo creo que sí, porque al generar una proteína esto puede alterar varias cosas. Por ejemplo, ¿cuándo? Dame un ejemplo de un fenotipo que esté asociado directamente a las proteínas. Creo que había uno creo que era metiolina, al fusionarlo con otras dos, no me acuerdo, creo que generaba el cabello mono, según lo que leí en un vaino de Google, pero no estoy seguro. Bueno, listo. Pero entonces tú estás diciendo que una persona tiene una secuencia de proteínas que está manifestada, está medida o está ligada directamente al ADN y al ARN. Eso es lo que dices tú. Sí, sí, señor. Levanten la mano los que están de acuerdo con el compañero. Levanten la mano. Sergio, ¿quién más? ¿Solamente Sergio? Ellen, Mariana. ¿Quién más estaría de acuerdo con lo que está mencionando el compañero? Valentina, Kevin, Melanie, William, Melanie, Sergio, perdón, Santiago, Manuel Arias. 8 personas están de acuerdo con Santiago. ¿Nadie más? Ah, bueno, William también dice que está de acuerdo. ¿Alguien más que esté de acuerdo con el compañero? Forero. No, Forero subí bajo la mano. Santiago Salazar. Listo. 14 personas entonces dicen, bueno, listo, yo estaría de acuerdo con lo que está mencionando el compañero. Bien, con lo que está mencionando Santiago. Les voy a poner aquí otra diapositiva entonces nuevamente. O sea que, según Santiago, si estuviéramos hablando de un tejido fibroso, como por ejemplo el del cabello, que la persona que tiene el cabello liso, o sea, quiere decir que sería la manifestación de esto, de una secuencia de proteínas que serían así fibrilares. ¿Sí o no? Santiago, Sí, señor. ¿completamente de acuerdo? O sea, ¿usted está seguro 100%? Pues sí, profe, porque digamos, el ADN es como lo que va a ser la persona. Entonces, es lo que yo Sí. entiendo. Entonces, al tener la referencia de los codones, pues yo digo que está relacionado. O sea, que quiere decir que una proteína como la del cabello se manifiesta en una persona así y forma las hebras lisas del cabello por esto, porque las proteínas están acomodadas de esta manera. Sí, porque de ser de otra forma diferente, el cabello podría cambiar de color o de textura, de forma. O sea, que ¿qué sería esto? ¿Qué forma sería este cabello? ¿Crespo puede ser?
Listo. ¿Alguna persona que prenda el micrófono y respalde a su compañero si lo que está diciendo es cierto o no es cierto? Alguien, porque los demás están ahí esperando a que Santiago responda y dicen estar de acuerdo. Entonces, quiero que alguien me diga por qué está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo porque las proteínas son formadas por el ARN, o ¿Sí? sí, las bases nitrogenadas del ARN. Y el ARN tiende a ser como el que complementa el ADN cuando se está como duplicando. Sí. Por eso estoy de acuerdo con mi compañero. Bueno, ¿y estás de acuerdo con lo que él acaba de mencionar acerca del cabello? De esa parte no estoy seguro. ¿Alguien más? Porque miren, ya me bajaron toda la mano, qué berracos, me lo dejaron solo. Kevin, ¿qué dices tú? Kevin Lancheros. Pues yo digo que sí, estoy de acuerdo, profe. O sea, tú dices, ¿estás de acuerdo con él? Sí, Que este señor. tipo de proteínas son una explicación para el cabello con fibras lisas y esa para los cabellos ondulados o crespos. Exacto. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Muy bien, muchachos, excelente. No sé por qué los demás bajaron la mano. Si yo le tomara en este momento, a ver, si fuera malo en este momento diría el 5 va para Sergio, va para Kevin y va para Santiago, que son los que respaldan adecuadamente la teoría. Sí, muchachos, cuando una persona tiene un cabello con alguna forma, tiene una tonalidad de piel o tiene algo característico dentro de su estructura fenotípica, es porque existe un genotipo que lo marca. ¿Listo? Ese genotipo que está marcando esa característica, ese fenotipo que me está mostrando esa característica, tal cual como yo les mostraba a ustedes en esta parte de los procesos o digamos lo que veíamos con ustedes en términos de las, ¿cómo es que se llama? De su prueba por competencias, que fue algo con lo que hablamos o con lo que trabajamos el periodo anterior, pues era muy importante básicamente tener en cuenta que siempre que yo voy a tener ese tipo de características, pues lo más importante de tener en cuenta es que siempre, bajo este tipo de circunstancias, cualquier tipo de organismo o cualquier tipo de forma de vida, pues va a tener básicamente siempre esta naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que un individuo, y espérenme a ver si encuentro la imagen, que un individuo puede manifestar una característica física o fenotípica es de acuerdo a esa secuencia de proteínas que está manifestando o que está organizando el cuerpo. ¿A través de quién la organiza? A través del ADN y a través del ARN. Recordemos que el ADN es el que va a permitir guardar toda la información genética, pero el ARN, porque veíamos clases anteriores, dos o tres clases anteriores, que teníamos un ARN que se denomina como ARN lineal, y ese ARN lineal se traduce en otro que se conoce como el mensajero, otro que se denomina como el ARN ribosómico, y esos ARN, esas formas de ARN lo que permiten es que se produzcan ciertas proteínas a nivel biológico y a nivel corporal. Cuando esas proteínas biológicas a nivel corporal se comienzan a producir dentro de un organismo, marcan una característica muy particular. Ejemplo, el color de la piel es característico en cada uno de nosotros como individuos, porque cada persona va a marcar una tonalidad de piel dependiendo de la concentración de melanina que se tenga en el tejido dérmico. Si una persona no tiene tanta concentración de melanina, ¿qué va a pasar con ella? Pues que finalmente la cantidad o la tonalidad de la piel se va a ver afectada de una o de otra forma. Esto es una característica muy particular de todos los seres vivos y de todos los seres humanos. Por eso es importante tener en cuenta que siempre que usted tenga, por ejemplo, un marco o un carácter fenotípico descubierto o que usted describe un carácter fenotípico en una persona, como por ejemplo la secuencia de los ojos, la tonalidad de los ojos, o como lo mencionaba Santiago, que había leído en alguna parte que pues es la presencia de ciertas proteínas las que proporcionan un cambio o una tonalidad en la coloración del cabello de las personas. Esto tiene que ver directamente con esto. Entonces recordemos que cuando mencionábamos las características genéticas, decíamos que las características genéticas estaban dadas por el fenotipo y el genotipo, y mencionábamos que el fenotipo
era el producto de la unión del genotipo con un carácter, perdón, el fenotipo era el producto de la unión de entre un genotipo y un medio ambiente, pero finalmente y a través del medio ambiente antes de cualquier otra cosa, pues existen las características genéticas que están donadas tanto de padre como de madre y que marcan la capacidad de un individuo para formar unas características físicas que ya vienen prediseñadas, pero que se modifican con base en la exposición al medio ambiente. ¿Fue claro eso? Sí, señor. Listo. Entonces, muchachos, vamos entonces a dejar entonces este tema por la clase de hoy. Esperen entonces al final del día los ejercicios, porque era que con ustedes pues me faltaban también pues, digamos, cómo especificar esto un poquito más y solucionarle las dudas pues para que pudiéramos entonces entrar a solucionarlos de manera adecuada. Entonces les voy a dejar los ejercicios, esos ejercicios ustedes los solucionan, les ponen colorcitos así como más o menos estuvimos haciendo la clase pasada. Yo les envío la hoja en ¿cómo es que se llama? Les envío la hoja en Excel, les doy las indicaciones, óiganme muy bien, ahí les doy las indicaciones, pues voy a ver primero si alcanza a dejar por tamaños y conforme ustedes la llenen, pues si alcanzan a subir en Excel y si alcanza a subir en Excel, maravilloso, la suben así y si no tendrían que guardarla como PDF, ¿vale? Sí, señor. Listo. Entonces, muchachos, no sería nada más por el día de hoy, ¿vale? Entonces, permítame un momentico, los voy llamando. Cuando los vaya llamando, usted se va retirando. No me conteste ni siquiera presente, simplemente cuelgue la llamada. ¿Vale? Para ir tomándole la asistencia rápidamente. ¿Listo? Entonces, empezamos. Arandia. Arandia. También pauso la llamada de una vez. Arias.